recogido los tesoros. Ahora vamos a estar queditos, atentos a recibir el pastel. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al mensajero de esta noche. Qué bueno. Gloria a Jesús. Alaban al Señor esta noche. Amén. Le damos gloria a Dios porque Dios es bueno. Amén. Le damos gloria al Señor esta noche. Dios es fiel. Poderoso es el Señor esta noche, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Es una bendición poderosa estar en este lugar, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Yo le había dicho al Señor, ¿verdad? Que quizá nunca me iba a volver a parar en un altar para hablar su palabra. Pero sin embargo, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es bueno. Gloria a Dios. Esta noche yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esa bendición poderosa. Porque sabe que Dios ha sido el que me ha permitido esta oportunidad. Y Dios tiene una bendición poderosa por usted esta noche. Porque, sabe, yo lo puedo sentir, yo siento la presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Yo sé que Dios está en este lugar para hacer cosas grandes. Gloria a Jesús. Esta noche le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque verdaderamente no tengo palabras para agradecer a Dios. Porque verdaderamente, ¿verdad? Yo sé que fue Dios quien me hizo subir a este lugar. Gloria a Dios. Vamos a esta noche, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos algo. Ya que a Dios, hermano, dice alguien por ahí, que Dios, hermano, verdaderamente, a Dios hay que provocarlo. Para que su gloria fluya, usted y yo tenemos que adorarlo. Y sabe, muchas veces a nosotros nos da pena alabar al Señor. Sin embargo, el Señor le dice, hijo, no te dé pena alabarme. Tenemos que perder, ¿verdad?, el miedo. Gloria a Jesús. Y Dios quiere que hagamos algo esta noche, ¿verdad? Vamos a cantar, vamos para entrar a la presencia de Dios. Cuando usted y yo empecemos a cantar en alabanza, el Señor va a empezar a romper cadenas. Gloria a Dios. El Señor va a empezar a moverse en medio de su pueblo. Gloria a Jesús. Vamos a cantar, ¿verdad?, esa alabanza. Gloria a Dios. Que dice, haz llover. Gloria a Dios. Y si yo le digo que cantemos esa alabanza, es porque el Espíritu Santo me lo ha indicado que lo hagamos así. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Comienza a moverte, Espíritu de Dios. Comienza a meterte en medio de tus pueblos, Señor. Empieza a ministrar, Espíritu Santo de Dios. Esta noche, Señor, te lo pedimos por amor de tu nombre, Señor. Abrázanos, Espíritu de Dios. Oh, déjate sentir, Espíritu de Dios. Déjate sentir, poder de Dios. Aleluya. Déjate sentir, papá. Aquí estamos, Señor, obedeciendo a tu voz. Aleluya, Santo Dios. Te alabamos, te exaltamos. Oh, poderoso. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Santo. Oh, empieza a moverte. Empieza a glorificarte, Señor. Empieza a meterte, Dios eterno. Aleluya. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Oh, fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Señor. Oh, glorifícate. El que vino enfermo se va sano por la palabra del Señor. El que vino enfermo se va sano por la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Ahora, Espíritu de Dios. Oh, empieza a glorificarte. Oh, glorifícate, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, papá. Glorifícate, Señor. Oh, muestra tu poder. Abrázanos. Abrázanos. Aleluya.
nombre. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Declaramos, Señor, tu bendición. Declaramos tu bendición, Papá. Declaramos tu bendición, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, por la palabra. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, Cristo. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Oh, bendito Jesús, poderoso. Oh, te hace sentir más poder de Dios. Te hace sentir más presencia de Dios. Te hace sentir más Espíritu Santo. Oh, glorifícate, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Declaramos, Dios eterno, cielos abiertos en esta hora. Declaramos cielos abiertos. Declaramos cielos abiertos. Declaramos cielos abiertos. Declaramos cielos abiertos. Oh, declaramos que la cadena se rompe. La cadena se rompe. La cadena se rompe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, fuego de Dios. 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 Fuego. 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 Aleluya. Bendito Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Glorifícate, Dios poderoso. Oh Señor, te exaltamos. Te bendecimos, Dios. Eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, eres lindo, eres precioso, Señor. Aleluya. Haz llover, Señor, sobre tu pueblo. Haz llover, Señor, sobre tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. Oh bendito Jesús. Oh, el querido enfermo, esperamos sanidad esta noche, Señor. Oh, el querido cansado, tú le das fuerza, Dios, fuerza de lo alto. Tú le das fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú le das fuerza, papá. Tú le das fuerza, Espíritu Santo. Aleluya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Te damos gloria, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Oh Señor Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, sacude tu pueblo, Señor. Sacude a tu pueblo con tu presencia. Oh Señor, mira el corazón de cada uno, Dios. Oh Señor, ahora Padre, en el nombre de Jesús, sacude, papá. Sacude la presencia de Dios. Oh, muévete con poder, muévete con poder. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Oh, poder de Dios, aleluya. Glorifícate, Señor. Oh, bendito. Aleluya. Si usted quiere, gloria a Jesús. Aleluya. Adorar al Señor con todo, con su libertad, con toda, con libre, Señor. Dios eterno. Usted puede brincar, usted puede danzar, usted puede, pero el Espíritu Santo lo toca. Usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le indica. Usted no tiene que limitarse. Usted es libre. La palabra dice que nosotros fuimos llamados a libertad. Gloria a Dios. Y podemos adorarlo con libertad. Oh, bendito Dios. Oh, Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Bendito Jesús, poderoso Dios. Oh, Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor, mirando tu presencia. Oh, Espíritu de Dios, bendice, Señor, glorifícate. Oh, en tus manos de amor, estás en nuestra vida, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Declaramos tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Declaramos tu poder. Declaramos tu gloria, Jesús. Declaramos tu gloria, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor, decretamos. Aleluya, presencia de Dios. Para adorarte, glorifícate, Señor. Para recibir de tu mano. Aleluya. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltarte, a darte gloria, Jesús. Aleluya. Oh, Santo Dios. Digno eres, Jesús, digno eres. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Maravilloso eres, Señor. Te adoramos. Oh, bendito Dios. Gloria a Jesús. Vamos a continuar desde esta noche. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor.
Esta noche, ¿verdad? Vamos a hablar ahí, ¿verdad? En el capítulo 19 de Primera de Reyes, 19:1, vamos a leer, ¿verdad? La palabra del Señor. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 hasta el verso 7, vamos a leer. Gloria a Jesús, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? ¿Cuántos le dan gloria? Gloria a Jesús, bendito es el Señor. Cuando lo tenga, dice amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí a su criado, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Gloria a Dios. Esta noche ayúdenme a orar. Gloria a Jesús, poderoso es el Señor. Soberano Dios y Padre de gloria, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, Padre, para exaltarte, bendecirte, oh, para alabarte, Dios, para darte a ti toda la gloria, porque tú la mereces, Señor, oh Dios eterno. Gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu pueblo, Dios. Aleluya. Habla en tu corazón, habla al corazón de tu pueblo, Señor. Bendícelos, Dios, en gran manera, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que esta palabra nos lleva a un nivel de gloria, Señor, que despierte el entendimiento, Dios, de tu pueblo. Aleluya, para ensanchar el territorio que tú nos has dado, Señor Jesús. Aleluya. Declaramos, Señor, que nos levantamos con poder y gloria en el nombre de Jesús, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, esta noche. Glorifícate en tu pueblo. Bendice tu pueblo, Señor. Gloria a Dios. Se puede sentar. Gloria a Dios. Hoy es un día muy especial para mi vida y para la de mi esposa, porque, pues, en primer lugar, ¿verdad? Porque estoy en este lugar para glorificar su nombre, y en segundo lugar, porque Dios nos concede la bendición de poder cumplir un año de estar juntos, de poder ser esposos, y eso es una bendición. Gloria a Dios. Le voy a decir que no ha sido un año que digamos muy fácil, ¿verdad? Siempre ha sido un año que vamos empezando y han habido dificultades. El diablo se ha metido y ha querido, ¿verdad?, sacarnos carrera. Gloria a Dios. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Bueno, a lo que venimos. Recuerdo, bueno, si nos vamos al libro de Génesis, usted y yo conocemos la historia de lo que es la creación. ¿Qué pasó, verdad? Cuando Satanás utilizó la serpiente y durmió a la mujer inocentemente se dejó engañar, ¿verdad?, por Satanás. Del árbol de la vida no puedo comer, pero el Señor dijo que de ese árbol del bien y del mal no puedo comer. Pero entonces la mujer, ¿verdad?, dio una respuesta inocente cuando la serpiente Satanás, ¿verdad?, estaba ahí tentando.
Y entonces la mujer, ¿verdad?, inocentemente se dejó engañar, pero bueno, Dios, ¿verdad?, tiene el control. Y podemos ver nosotros, no es de eso justamente que le quiero hablar de que el hombre falla, el hombre cae de la gracia de Dios. Dios lo crea con un propósito, para adorarle y exaltarle, pero sin embargo el hombre se duerme y el hombre cae en la garra del enemigo muchas veces. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos cayeron, pero sin embargo, hermano, Dios es tan lindo, tan precioso, tan fiel con nosotros, hermano. Usted se da cuenta, mire que ellos quisieron cubrir los errores que habían cometido. Ellos tapándose sus vergüenzas con hojas de higuera, como quien dice, para tapar, para cubrir lo que he hecho. Y aparte de esto se esconde. Y viene Dios y les habla, ¿qué has hecho? Pero cuando solo escucharon la voz de Dios y se metieron debajo de un árbol a esconderse. Cuando nosotros fallamos, siempre queremos cubrir el pecado, siempre nos escondemos. Pero Dios, cuando Dios tiene un propósito para usted y para mí, donde sea que usted y yo estemos, ahí Dios nos va a ir a sacar, porque dice el Señor, tú tienes propósito y yo te voy a levantar. Gloria a Jesús. Y usted mira cómo vino el Señor, hermano, en su misericordia, en su amor. Y vino y dice que, gloria a Jesús, pues lo que hizo fue, ¿verdad?, sacrificar quizá unas ovejas para cubrir a aquellas personas. Y podemos ver cómo el Señor de ahí para acá ha venido, hermano, luchando. Satanás, dice la palabra que cuando pasó esto, Satanás prácticamente tomaba la autoridad de este mundo sobre la humanidad. Él tenía el control. Y el Señor ha venido peleando. Y el diablo se ha venido metiendo. Pero Dios es tan maravilloso. Dios nos ama. Dígale que está a su lado. Dios te ama. Por eso estás aquí. Gloria a Dios. Mire usted cómo el Señor, hermano, todo el tiempo. Yo sé que usted sabe, hermano, de que hasta terminar el Antiguo Testamento, la humanidad se continuó fallando. Gloria a Dios. El pueblo de Israel dice que fue el más corrupto. Y ahí estaba Dios siempre. Gloria a Jesús. Hasta que vino Cristo Jesús, hasta que vino el Señor, hermano. Dijo Dios, voy a tener que mandar a mi Hijo para que esta humanidad, gloria a Dios, para salvar a la humanidad. Hasta que el Señor vino a la cruz del Calvario, hermano. Gloria a Dios. Ahora nosotros, ahí está Satanás siempre trabajando como león rugiente. Pero dice la palabra del Señor que usted y yo somos del Señor. Si usted y yo nos volvemos a Dios, si usted y yo le abrimos el corazón al Señor, reconocemos que somos pecadores, le confesamos como nuestro Señor y Salvador. Usted y yo somos pecadores y la misericordia de Dios siempre está ahí. Por ejemplo, Caín mató a Abel, pero Dios siempre lo marcó para que no le pasara nada. Aunque nosotros le fallamos al Señor, el Señor siempre está ahí para bendecirnos. Claro, no es igual. El Señor va a bendecir igual a una persona que está fuera de Dios, fuera de su redil. Gloria a Dios. Y ahora, ¿verdad? Nos vamos a la palabra aquí en Primera de Reyes. Podemos ver que Elías, hermano, era un profeta. Dice la palabra que era uno de los profetas poderosos de la palabra del Señor. Un hombre que fue utilizado poderosamente por Dios. Un hombre que verdaderamente, hermano, tenía una fe grande, que confiaba en Dios plenamente. Podemos ver cómo el Señor, cómo Él, ¿verdad? Para empezar, dice la palabra del Señor que anunció, ¿verdad?, lo que era una sequía. Después, para ser un poco breve, el Señor lo mandó, dice, el Señor le dijo que se apartara de ahí y lo llevó, gloria a Jesús, a otro lugar, que se me escapa el nombre, pero dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, le dijo que ahí el Señor le dijo que lo iban a alimentar los cuervos, le iban a dar carne, le iban a dar pan. Gloria a Jesús.
Y podemos ver que de esa forma el Señor continuó glorificándose de forma muy poderosa. Después Dios le habló y lo mandó donde la viuda de Sarepta. Después dice que el hijo se le murió, el Señor por medio de él lo resucitó. Y después aquel poderoso que pasó cuando estaba, ¿verdad?, en esa contienda con Baal, con el rey de Israel, estaban con esa contienda ahí, ¿verdad?, de que peleando, como dicen, quién era Dios, si Baal o si era... estaba aquel problema y había esa contienda. Entonces dice la palabra del Señor que esta mujer Jezabel, el Señor reprende ese espíritu de idolatría, ese espíritu de brujería. Esa mujer, ¿verdad?, conquistaba a las personas, conquistaba a los hijos de Dios para poderlos tener, ¿verdad?, ahí rindiéndole culto a Baal. Y podemos ver, hermano, cómo esas personas, cómo el pueblo de Dios estaba ahí sujeto a eso. Esta mujer, hermano, era utilizada por Satanás con sus hechicerías para mantener al pueblo de Dios sujeto. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que Elías, el Señor le indica, ¿verdad?, que reúna a todos los profetas. Y el Señor, ¿verdad?, y se ponen ahí, hacen un holocausto, le dicen que se ponen de acuerdo para poder dedicar el holocausto a los profetas mentirosos del diablo, a sus dioses, a sus supuestos dioses. Y Elías, para demostrar quién era verdaderamente el Dios Todopoderoso, el Dios que verdaderamente se manifiesta de muchas formas. Si podemos ver, el Señor se manifestó mayormente, ¿verdad?, derramando fuego. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. Y es que Dios es poderoso, hermano. Ahí nos damos cuenta verdaderamente quién es Dios. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Podemos ver de que el Señor, ¿verdad?, en ese momento cuando Elías clamó, dice que cayó fuego sobre el altar y dice que consumió todo lo que había, que lamió hasta el agua que había en los zanjos. Ahí el pueblo se dio cuenta quién era Dios verdaderamente. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Denle palmas a Dios esta noche. Denle fuertes palmas a Dios. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y lo tremendo es que cuando esta mujer no estuvo presente en el Monte Carmelo, y esta mujer, hermano, no se dio cuenta después por el esposo Acab, que era el rey, que estaba metido hasta el cuello, como dicen, en eso de la idolatría, fallándole a Dios. Y entonces le manda un mensajero y le manda a decir, lo manda a amenazar, que así como había él degollado a cada persona, a los profetas de ella, así también lo iba a poner a él. Gloria a Dios. Así le hiciera a Dios, le añadiera. Y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, que Elías entró ahí en un miedo, y lo que hizo fue salir corriendo. Pregúnteme por qué. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Ahí Elías entró, como quien dice, cayó como podemos caer uno de nosotros, que muchas veces dudamos de Dios. ¿Y será que Dios existe? Te lo digo por experiencia propia, porque hasta eso me llegó a poner enemigo en la cabeza. ¿Será que Dios existe verdaderamente? Que el Señor reprenda al diablo. Muchas veces nosotros, el enemigo nos duerme de una forma, hermano, no somos tan inocentes que el enemigo facilito nos duerme. Gloria a Jesús. Y podemos ver, hermanos, cómo este hombre huye, dice la palabra del Señor. Él se fue, ¿verdad?, a otro lugar. Dice que se fue a meter en el verso 7, en el verso 6 dice que hasta deseaba morirse. Y él se fue, dice, por el desierto un día de camino,
Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice que se echó debajo de un enebro. Un enebro es un árbol, ¿verdad? Gloria a Dios. Se quedó dormido, y aquí dice un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las aguas. Gloria a Dios. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le dijo, o le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ese es el tema esta noche: come y bebe. Gloria a Dios. Come y bebe. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Y puedo ver, hermano, cómo este hombre se metió, pero sin embargo ahí estaba Dios siempre hablando lo que estamos hablando, la misericordia de Dios. Aunque usted diga muchas veces le demos la espalda al Señor, y porque de pronto, hermano, cualquier cosita nos saca carrera. Imagínense, yo me ponía a pensar, me he puesto a hablar con los hermanos, varios hermanos, ese hombre que estaba lleno de poder, le tuvo miedo a una mujer, pero no era cualquier mujer, ¿verdad? Gloria a Dios. Era una bruja, era una hechicera. Que el Señor reprenda a esos demonios. Y podemos ver de que esta persona, el Señor, ¿verdad? Ahí lo estaba alimentando. Ahí estaba el Señor alimentándolo. Y se metió, dice la palabra del Señor. Aún después de eso, el Señor le dijo que se levantara, que siguiera caminando. Pero dice en el verso 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Se volvió a encuevar. Se volvió a encuevar, hermano. Estaba debajo de un palo y después se volvió a meter en una cueva. Igual que yo. Gloria a Dios. Y ahí estaba en la cueva y no quería salir de la cueva. Gloria a Dios. Él le dijo, perdón, el verso 10 dice: se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Gloria a Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué haces aquí? ¿A qué te llamé? ¿A qué te traje? Gloria a Dios. Y entonces vino a él, ¿verdad? Y lo que le respondió fue que él dice que él, hermano, tenía un vivo celo porque todos los profetas de Dios los habían matado, a todos los había degollado aquella mujer, y solo él quedaba por profeta. Y por eso él tuvo miedo, y por eso él salió corriendo y se fue a encuevar. Pero cuando usted y yo, hermano, estamos en el propósito de Dios, cuando usted y yo estamos en el propósito de Dios, aunque nos apartemos, donde estemos, ahí nos va a ir a traer el Señor. Mira, estaba este hombre debajo del enebro. Ahí estaba el Señor alimentando. Hasta lo inmundo utiliza el Señor para bendecirlo a usted. Cuando usted, hermano, está en el poder de Dios, cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, estamos en el propósito de Dios, ahí, hermano, hasta lo inmundo va a usar el Señor para bendecirnos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que, por ejemplo, los cuervos dice que es una ave de mal agüero. Y el Señor los utilizó para darle de comer a Elías. Y después, hermano, se metió, ¿verdad?, a la cueva, en el verso 11. Perdón, el verso 9, ya se había metido a la cueva. Ya estaba en la cueva el hermano Elvis. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Sabe, hermano? Nosotros muchas veces, generalmente, ¿verdad?, no le podemos echar la culpa solo al diablo, porque dice la palabra que nosotros muchas veces somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia. Eso nos arrastra muchas veces a cometer locuras, a cometer errores. Y luego nosotros nos dormimos y el diablo termina de amarrar nomás.
Aquí te voy a tener amarrado porque tienes propósito de Dios. Cuando tú abres la palabra, las almas van a venir a Cristo. Por eso te voy a tener amarrado. Eso es lo que dice el diablo. Gloria a Jesús, pero está equivocado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué me decía el Señor a mí, hermano? Yo no quería levantarme. Yo no me imaginaba que ahora 12 de enero iba a estar en este lugar hablando su palabra. Pero el Señor es tan maravilloso. El Señor se ha levantado con poder para levantarme con poder y su gloria. ¿Sabe por qué? Porque en estos días he visto la gloria de Jehová en nuestra vida. Mi esposa y yo hemos visto la gloria de Jehová moviéndose a nuestro favor. Tiempos atrás no me había hablado, pero Satanás me había puesto un temor en mi mente. ¿Será Dios que me está hablando o será el diablo que me está hablando? Recuerdo en una ocasión que yo trabajaba en RKI. No recuerdo qué tiempo, pero fue ya días eso. Y yo voy pasando, ¿verdad? Con un pantalón. Yo me vestía bien con pantalones bastante anchos. Entonces, pues yo voy pasando el pasillo de la empresa, un pasillo que conduce a los baños, conduce a las oficinas. Ese pasillo dirige hacia varios lugares. Y yo voy pasando y al lado mío pasa un joven con un pantalón bien socadito. Los pantalones no van a salvar a nadie, pero eso es otro tema. Lo que yo le quiero decir es que cuando yo paso al lado del joven, yo escucho una voz en el oído izquierdo que me dice: cuando te vestías así te verías más mejor, así te veías más guapo, así te veías mejor. Y yo me quedo viendo para los lados, y quién fue el que me habló, y no miré a nadie yo. No vi a nadie. Después entendí que había sido Satanás que me había hablado. Después, hermanos, allá me voy a sentar a la máquina y empiezo a llorar y me empiezo a ver yo de pieza todo. ¿Será que me miro feo? No sé quién está hablando el Señor esta noche, ¿verdad? Pero yo siento que Dios le está hablando a alguien esta noche. Gloria a Jesús. ¿Sabe? De pronto, hermano, el Señor me hizo sentir que me veía bien, que me veía guapo, que me veía mejor que como me vestía antes, con unos pantalones que no circulaba la sangre. Gloria a Jesús. Una camisita que se me miraban las costillas. Gloria a Dios. Porque yo soy flaco, pero antes parecía de esos brillitos. Gloria a Dios. Entonces, miramos de que, ¿sabe por qué le digo que el Señor se ha movido con poder y gloria? Porque ¿por qué le dije que el Señor me ha hablado en muchas ocasiones? Porque muchas veces el Señor me indicaba que hiciera algo en la iglesia, pero a veces cuando tú conoces personas que te transmiten bendición, que te transmiten confianza, que te transmiten el poder de Dios, entonces tú te lanzas con libertad y no tienes miedo para hablar de Dios, no tienes miedo para obedecer la voz de Dios. Pero cuando tú no te instruyen, no te enseñan, entonces tú eres un neófito, no sabes qué hacer. Recuerdo una ocasión que había un hermano en la iglesia en una silla de ruedas, y el Señor me dijo, yo estaba postrado, el Señor me dijo: ve, ponle la mano a mi siervo y dile que se levante. Y me lo dijo 5 veces. Pero yo estaba con aquella duda. Ahí está el pastor enfrente. Si voy, lo que tuve miedo que el diablo me iba a dejar avergonzado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos cómo Dios obra. No nos enseñan. Y así en muchas ocasiones Dios me ha hablado. Recuerdo esta vez, ahorita, hermano, cuando el Señor me hable, cuando el Señor me indique, cuando el Espíritu Santo me indique, entonces yo no lo voy a pensar 2 veces. ¿Por qué razón? Porque el Señor me ha confirmado que Él está conmigo, que Él es que va delante de mí para poder bendecir a su pueblo. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por eso que yo le digo que Dios es poderoso. Por eso que yo le digo que Dios es lindo. Dios es maravilloso. Dios es precioso. Y Dios es
tan grande y tan poderoso que nosotros, hermano, no somos nada en comparación con lo que Él es. Pero Dios en su misericordia, aunque estemos allá encuevados, donde no valemos ni 5 centavos, ahí llega Dios y te dice: hijo, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Gloria a Jesús. ¿Y qué pasó con Elías, hermano? Quizá él decía: Dios es un Dios de fuego, es un Dios de poder, es un Dios, gloria a Dios, que sacude la tierra. Dice la palabra ahí en el verso 11: Él les dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y he aquí quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Eli? Gloria a Dios. Muchas veces Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue hablando, y nosotros seguimos encuevados. Aleluya. ¿Por qué le digo que seguimos encuevados? Porque el Señor ya día venía ministrándome esta palabra. ¿Por qué razón? Porque yo, hermano, estaba en ese cuarto ahí que verdaderamente parece una cueva. Está al fondo. Y también que yo solo pasaba con la espalda pegada a esa cama. No podía levantarme a ese lugar. No quería hacer. De pronto, hermano, ahí estaba, hermano, atado en esa cama. Gloria a Dios. Y sabe, llegó un tiempo cuando el enemigo me mostraba. Yo pude ver una visión cuando yo estaba colgado en una viga ahí. Y después mi esposa llegaba y salía como loca, gritando, desesperada. Se puede imaginar usted allá un hijo colgado en una viga. Muchas personas que son débiles se descontrolan. Y así de muchas formas el enemigo me ha atacado. Pude ver cómo el diablo, hermano, se quedó con las manos así: vengo por ti. Pero viene Jehová Dios poderoso. Aquí están mis manos. Gloria a Jesús. Yo te voy a rescatar. Este es el lugar donde yo te quiero tener. Gloria a Dios. Así el diablo se va a quedar, hermano, porque usted y yo tenemos el poder de Dios para manifestarlo. Gloria a Jesús. Dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas, y usted y yo tenemos el poder de Dios, porque Dios lo dice. Y te daré poder, dice. Gloria a Dios. El Señor nos ha creado para señorear sobre todo en esta tierra. Lo dice la palabra. El Señor nos creó para ser, hermanos, para que nosotros seamos los que dirigimos este planeta. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado autoridad sobre todo lo que Él creó. Pero cuando nosotros caemos de la gracia del Señor, perdemos ese derecho. Perdemos ese derecho. ¿Por qué razón? Porque nosotros le damos la espalda a Dios. Entonces dice el Señor: como me fallaste, entonces tú estás rechazando la bendición. Nosotros tenemos la autoridad de Dios, se lo digo con seguridad. ¿Por qué razón? Porque Dios me lo ha dicho. Nosotros, hermanos, este año vamos a ensanchar el territorio, vamos a traer las almas a este lugar, porque vamos a predicar la palabra con autoridad y con fe, y el Espíritu Santo va a traer las almas a este lugar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice. Nosotros hablamos su palabra con fe, y Él crea el milagro en el corazón de las personas. Gloria a Jesús. Es Él quien nos trae. Gloria a Dios. Por medio de las oraciones.
Cuando usted viene de pronto a este lugar, cuando usted viene a la casa del Señor, usted, hermano, viene con un deseo de alabar al Señor. Usted viene, ¿verdad? Y se postra delante de la presencia del Señor. Y usted empieza a decir: bendice, Señor, al hermano tal. Bendice, Señor, a la hermana Nazaria. Bendice, Señor, al hermano Luisito. Bendice, Señor, al hermano tal. Y así sucesivamente. Usted, hermano, si viene a este lugar, es de esa forma como Dios actúa. Cuando usted y yo nos sacrificamos por las almas, cuando usted y yo tenemos ese amor por las almas, cuando venimos a la casa del Señor, gloria a Dios, a interceder por aquel que no está en este lugar. Cuando usted y yo, hermano, nos disponemos a orar, entonces las cadenas se rompen. Dice la palabra que en la oración está el poder. Y lo tengo comprobado. En la oración está el poder. Cuando usted y yo nos disponemos a postrarnos en la presencia del Señor y clamamos, ahí está el poder de Dios. Ahí es donde están las respuestas. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no nos sacrificamos. Gloria a Dios. Yo tenía un trabajo, ¿y qué estaba haciendo por Dios? Eso es lo que Dios me decía: ¿qué estás haciendo por mí? ¿Acaso me estás sirviendo? ¿Y quieres que yo te bendiga y no estás haciendo nada por mí? Gloria a Dios. Ahora, hermano, siento la seguridad. No me importa lo que el diablo diga. El diablo me ha dicho: esto es emoción. No, le digo, esto no es emoción, esto es poder de Dios, porque Dios me ha llenado de su poder, de su gloria. ¿Sabe? Nunca he sentido ese poder de Dios, nunca lo había sentido tan fuerte. Estuve sirviendo al Señor casi 5 años, estuve en la otra congregación, yo sentía a Dios. Pero lo que siento ahora es diferente a lo que sentía antes, porque ahora siento una seguridad de quién está conmigo. ¿Sabe? Ahorita estos días estábamos nosotros, ¿verdad?, con mi esposa, y lo primero que el Espíritu Santo empezó a inquietarnos, y nos puso una persona en mente, y ahí estaba aquella persona en la mente. Pasaron los días, 3 días, 4 días, ahí estaba aquella persona en la mente. Lo que le digo, cuando uno no sabe cómo Dios obra, uno no entiende. O sea, uno está confundido. ¿Por qué estoy pensando tanto en la hermana? ¿Por qué estoy pensando en el hermano? ¿Qué pasa? Entonces nosotros apartamos parte de nuestro tiempo y nos fuimos donde el hermano. Y nosotros simplemente fuimos a orar por esta persona. Pero pudimos ver cómo Dios se manifestó de una forma muy poderosa. Y pudimos ver, hermano, cómo aquella persona estaba necesitada de Dios. Y ahí es donde empezó Dios a activar su fe en mi corazón. Y fue donde yo empecé a creer y a decir: Dios está con nosotros. Pasó el tiempo, pasaron, creo que un día pasó. Y empiezo otra vez y le digo, saliendo de la hermana, y se me viene otra persona a la mente. Y toda la noche, hermano, ni podía dormir pensando en aquella persona. Y amaneció, me pongo a lavar una ropa, porque lavo ropa. Gloria a Dios. ¿Saben? Muchas personas les da pena decir que lavan ropa, porque dicen, eso es la mujer la que lo tiene que hacer. Y bromeando yo le digo a mi esposa muchas veces, mejor no me hubiera casado, porque gloria a Dios, si hubiera sabido que a lavar ropa venía, gloria a Dios. Pero ahí está el Señor, ¿verdad? Ahí está la bendición de Dios. Pues estaba yo en el lavador, hermano, se lo digo con toda, no se lo digo, no me da vergüenza decírselo. Estoy en el lavador, ¿verdad? Yo estaba ahí, yo estaba pensando, el agua se va a ir. El agua se va a ir, tengo que lavar rápido. No sé de dónde Dios me dio fuerza, pero yo lavé un poco de ropa rápido, hermano. Solo la metí en Suavitel. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Pero lo que le quiero decir, que yo estaba, ¿verdad? Estaba ahí en acción.
Y ahí estaba cada persona, y de pronto se me salían las lágrimas y empezaba, y el Señor quebrantándome ahí, y no me salía de la cabeza aquel hermano. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que le diga a tu siervo? Solo ve a orar por él. Y cuando yo fui a orar por él, hermano, el Señor ministró a esta persona de una forma muy especial. Y eso te da ánimo para seguir sirviéndole al Señor. Lo que a mí me sorprende es que Dios, cuando te levanta, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios lo hace en este momento. Si Dios quiere, dice, lo voy a hacer ahorita, Dios lo levanta, Dios lo hace, porque Dios es poderoso. Y podemos ver, hermano, cómo este hombre, ¿verdad? Cómo el Señor dice que salió de la cueva y entonces vino y le dijo, Dios es más que es lo que el Señor estaba revelando cuando le dijo, ¿verdad? Aquí, de que salió, dice, y entonces sal fuera, le dijo, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Elías en ese momento? ¿Qué le estaba diciendo? No, Elías, es que yo soy más poderoso que un terremoto. Yo soy más poderoso que el fuego. Yo soy más poderoso, gloria a Jesús, que un milagro. Yo soy más poderoso, gloria a Dios, que todo lo que hay en la tierra. Eso es lo que Dios le estaba revelando, que Él era más poderoso que un terremoto. Muchas veces nos asombramos nosotros cuando miramos que se levanta alguien, también de una silla de ruedas. Es un milagro poderoso, no lo podemos discutir, pero dice que Dios es más poderoso que un milagro de esos. Gloria a Dios. Y ese Dios poderoso es el que está con nosotros. Se goza por eso. Gloria a Dios. Es motivo de alegrarse, hermano. Es motivo de gozarse. Es motivo. Es lindo cuando uno viene a la casa del Señor y usted se dispone y dice, usted saluda a los hermanos, viene a la presencia, viene, se inclina. Y claro, el Señor ama, de verdad, ama la verdad en lo íntimo. Pero usted y yo tenemos que orar, dice la palabra, orar sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo. ¿Y sabe que me metí al diablo muchas veces? Es para que te miren. Para eso lo haces. Y el diablo le pone tantas cosas en la mente que usted se amarra, usted se limita. Tal vez usted está danzando, qué feo le haces. En una ocasión Dios sabe cuando, no sé, ¿verdad? Si usted siente eso, si usted siente, pero cuando el Señor, hermano, está en su corazón, usted siente un gozo poderoso. Y usted desea estar en su presencia orando, leyendo su palabra. ¿Sabe? Yo nunca había sentido esto, pero estos días de estos días atrás, el Señor me ha desesperado. Recuerdo la vez pasada, lo digo ante la presencia del Padre y el Hijo, ante el Espíritu Santo. Estaba sentado yo el miércoles. Otra confirmación. Estoy sentado en esa silla donde está mi esposa. Y entonces, de pronto, ¿verdad? El hermano dice, la hermana Saria va a dirigir. Y cuando el siervo, yo solo sentía las manos así, no sé cómo, como nervioso. Él se queda viendo y él dice, usted trae el mensaje. Pero no lo traje yo, lo trajo Dios. Y cuando pasan estas cosas, entonces usted y yo, hermanos, nos automotivamos y decimos, Dios está conmigo. Dios me lo ha mostrado, gloria a Jesús, se lo dio con autoridad, que Dios está en este lugar y que vamos a traer las almas a este lugar. Usted y yo vamos a predicar la palabra, pero hay que sacrificarnos, hay que doblar rodillas, hay que ayunar,
para que el diablo suelte las almas. Que cuando usted y yo vayamos a hablar la palabra, que sea el Señor hablando, que sea el Espíritu Santo hablando y transformando el corazón de la persona, la cual usted y yo le estamos hablando. Gloria a Jesús. Y Dios se manifiesta de muchas formas. Gloria a Dios. Me olvidé de la libreta. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Elías lo que tenía era miedo de la mujer aquella. Estaba dudando del poder de Dios. Elías, un hombre lleno de fuego, el profeta del fuego. Pero ¿por qué tenía miedo? Pues somos humanos. Cuando usted y yo somos humanos, tenemos debilidades. Pero ¿sabe qué es lo poderoso, hermano? Que aunque usted y yo le fallamos al Señor, pero de una forma poderosa venimos y nos reconciliamos. Gloria a Jesús. Dios trata con su corazón y usted se dispone a serle fiel toda su vida. Entonces, hermano, Dios, aunque usted esté dándole la espalda, el Señor muchas veces se hace como que dice como que no está escuchando nada. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Elías se estaba rehusando a continuar el ministerio el cual Dios le había puesto. Pero ¿qué le dijo el Señor? Levántate y come, porque largo camino te resta. Eso es lo que dice el Señor esta noche. Come y bebe, porque largo camino te resta. Gloria a Jesús. Levántate, come y bebe, pero yo estoy contigo. Todavía te falta que ungir a Eliseo. Todavía tienes que elegir, gloria a Dios, el rey de Israel. Gloria a Dios. A Azael, dice la palabra del Señor. Tenía que elegirlo, tenía que ungirlo. Dios le dio la palabra para que lo hiciera. Y lo poderoso es que el Señor dice que cuando este hombre tuvo un celo por los siervos de Dios, cuando él tenía un celo porque mataron a sus hermanos, el Señor tomó la decisión de llevárselo. Se lo llevó y de una forma muy poderosa. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Si podemos ver adelante, porque les digo que Dios muchas veces, aunque usted y yo le fallamos, hermano, pónganse a analizarlo un momentito. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor nosotros? Un montón de veces, hermano, a cada rato. Constantemente fallamos. Y usted analiza y dice que como Dios soporta tanto. ¿Cuánto ha fallado la humanidad? ¿Cuánto la humanidad se ha rebelado contra Dios y Dios sigue ahí con su misericordia aún? Con sus brazos abiertos, esperando que usted y yo vengamos a su presencia. Nosotros ya estamos en su presencia, pero las personas que aún falta que vengan. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Amén. Me sentó algún momentito a analizar, digo, cómo aquel pueblo, cómo Adán y Eva fallaron. Después Caín mata a Abel. Y después sigue una secuencia, hermano, donde el pecado sigue predominando. Y sin embargo Dios dice, voy a levantar un siervo de Dios. De ahí levantó a Noé. Y así sucesivamente venía levantando siervos. Pero el pueblo de Dios siempre vivía en rebelión. ¿Y por qué me puse a pensar eso? Porque yo no sentía nada por Dios. Porque yo no sentía deseos de orar. Yo no sentía deseos de leer la palabra. Yo no sentía deseos de nada. Pero ahora, hermano, yo siento ese gozo. Y cuando tú tienes el gozo del Señor en tu vida, a ti no te importa quién te esté mirando. Cuando vienes a la casa del Señor, tú vienes a adorar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gracias. ¿Sabe? En una ocasión el diablo me amarró de esta forma. A mí me gusta. Yo no sé, a mí el Señor siempre me ha indicado. Yo siento cuando yo quiero hacer algo, pero lo que el enemigo me ha metido en la cabeza siempre, lo hace en la carne. Y eso muchas veces te amarra. Muchas veces hay personas, hermano, hay hermanos que vienen solo a observar qué hace el que está al lado. Cuando tú vengas a la casa de Dios, venga a adorar al Señor. Porque el Señor a eso nos ha traído a este lugar.
Muchas personas, hermanos, pasan en esa situación, pasan los años y nunca hay un cambio. Nunca pasamos de ser los mismos. Dice amén esta noche. Amén. Yo sé que eso es fuerte, pero a veces es la verdad, hermano, se lo digo por experiencia. Muchas veces uno está viendo al hermano que está haciendo, el de atrás, el de adelante, me está viendo. Me acuerdo en una ocasión que un hermano me dice, un hermano de la iglesia, qué feo le hace usted, hermano, cuando danza. Y yo no lo hago para usted, yo lo hago para Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor en una ocasión yo le dije, Señor, ¿qué hago? Yo quiero adorarte con libertad, pero la gente dice que le hago feo. ¿Y tú qué dices? Y vino el Señor, solo adórame, solo adórame. Eso es lo que el Señor le dice anoche, solo adórame. Gloria a Jesús. Porque dije yo, si danzo, habla. Si me quedo con las manos cruzadas, habla. ¿Y entonces qué hago? ¿Y acaso es que usted y yo venimos a, gloria a Jesús, a otras cosas? A ver los focos, a ver las lámparas, a ver las paredes. No, si lo que está aquí es el poder de Dios, y a eso es que venimos a contemplar su hermosura, a rendirle gratitud por lo que hace en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Entonces aprendí que nosotros no tenemos que ponerle mente a nada de lo que nos rodea. ¿Sabe? Muchas veces yo hasta amargado llegaba a la casa. En vez de salir gozoso a la iglesia, llegaba amargado. Entonces decía, ¿a qué voy? A nada. Mejor me quedo durmiendo. El problema fue que me encuevé de un solo. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesús, bendito es el Señor. Amén. ¿Por qué le digo que Elías tuvo miedo? Porque dice la palabra más adelante, siempre en Segunda de Reyes, ahí en el libro de los Reyes, pero ya en la segunda epístola, dice que allá en el verso, gloria a Dios, ¿quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Jesús. Están vivos, estamos vivos, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Dice la palabra que este varón, el Señor le dijo cuando el rey de Israel mandó dice que mandó, pero lo voy a leer mejor para no inventar. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Segunda de Reyes, creo que es en el capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Jesús. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Yo sé que ya me pasé quizás del tiempo, pero cuando Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Poderoso Dios. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No puedo hallar ese pasaje, pero el rey mandó, ¿verdad? Dice que mandó a 50 de las personas que estaban ahí con él, para que aquellas personas, o sea, le mandó a preguntarle a un Dios, yo no me acuerdo tampoco el nombre, pero era un Dios, era un tonto, un ídolo del diablo ese. Entonces dice que el varón de Dios, o sea Elías, se le presentó y le dijo, ¿por qué consultas a esa persona? ¿Por qué consultaba a ese supuesto Dios? Que supuestamente era el Dios de la, gloria a Dios, de la fertilidad, que él estaba enfermo, él cayó enfermo, entonces le mandaba a preguntar al supuesto Dios que si verdaderamente iba a ser sano o que si se iba a quedar en la cama. Entonces el varón de Dios le dijo que por qué consultaba a ese rey, por qué consultaba a esa persona, a ese ídolo, si estaba Jehová Dios de los ejércitos para que lo consultara a él directamente. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Por qué consultas a un brujo? ¿Por qué consultas esas tonteras? Si ahí está Dios, no lo podemos ver, pero lo sentimos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, ya de último, mandó dos personas, mandó dos grupos de 50, con su jefe, dice, y con sus 50. Entonces dice la palabra del Señor, que Elías
clamó fuego, pidió fuego del cielo, porque ellos le dijeron, varón de Dios. Querían que él fuera donde estaba el rey. Entonces, en las dos ocasiones el Señor derramó fuego del cielo y los consumió y los mató a todos. Ya la tercera vez, el jefe de los 50, le pidió misericordia, dice que se postró y le dijo que tuviera compasión de su vida. Entonces vino y lo que quería era que fuera a ver al rey. Pero ¿qué pasó después? Dice que vino el ángel de Jehová y le habló al varón de Dios, o sea, Elías, le habló, ve, no tengas miedo de este. Ahí me dice Dios que lo que tenía este hombre era miedo. Miedo. Tenía miedo de la bruja, de esa hechicera. Tenía miedo, como dijo alguien, de que era vieja. Gloria a Jesús. A una falda le tenía miedo, hermano. Gloria a Jesús. Y cuando tú tienes el poder de Dios, entonces, ¿por qué tienes que tener miedo? Yo antes tenía miedo, ¿sabe? Yo tenía miedo que si salía a la calle me iba a pasar algo. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo le mete en la cabeza a uno. Usted y yo cometemos errores. Dios tiene el control. Nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Dios tiene el control. Esa es la confianza que yo tengo, que Dios tiene el control. Yo no quería ir ni al metro, ni quería ir, hermano. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo. Gloria a Dios. Y sabe, ahí estaba, hermano, encuevado. No quería salir de ese lugar. No quería salir. Pero como Dios me va a sacar, estoy aquí. Diga conmigo, Dios te va a sacar de esa cueva. Gloria a Jesús. Porque cargas propósito. Gloria a Dios. Cargamos propósito, hermano. Y si cargamos propósito, Dios nos va a levantar donde sea que estemos. Si estamos en las cenizas, Dios nos va a levantar. Si estamos allá, hermano, que no valemos nada, también Dios nos va a levantar. Gloria a Jesús. Lo que el Señor dice esta noche es que usted y yo no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Gloria a Dios. No tenemos que tener miedo. Eso fue lo que le dijo un hermano. Si Dios le da una palabra, suéltela. Porque si Dios se la da, Dios va a obrar. Cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Dios no te va a avergonzar si estás hablando en nombre de Jehová. Si estás inventando, si te va a pasar algo. La palabra dice que cuando viene alguien inventando, el juicio de Dios viene sobre esta persona y sobre su familia. Gloria a Jesús. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo. Cuando vayamos a buscar las almas, si nos tiran agua caliente en los pies, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nosotros vamos a hablar la palabra poderosa de Jehová. Y tenemos un Dios poderoso que nos respalda. No estamos solos. Todos los días estaré con vosotros, dice la palabra del Señor. No están solos. Gloria a Dios. Hay alguien que va adelante peleando la batalla, que nos defiende. Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Solo vamos a leer por ejemplo, allá en el libro de Jonás 3:4. Hay algo poderoso que le va a llenar esta noche ahí. También, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es la misericordia de Dios con nosotros. Gloria a Dios. Jonás capítulo 3:4. Bendito es el Señor. ¿Quién vive? Y es su nombre. Gloria a Dios. 4:3, perdón. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol le hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces volvió a decir Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera?
el cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Gloria a Dios. No sé si usted entendió, ¿verdad?, lo que está ahí, lo que Dios le está revelando ahí. Pero sabe que a mí me causa risa ver a Jonás. Quizá Dios se reía de él, hermano, porque este hombre era terco. O sea, Dios estaba, no sé, yo considero como una broma ahí, que Dios le preparó una calabacera, después la quitó, y Jonás se enojaba, se alegraba, y entonces Jonás, rebelde, no quería ir, pero ahí estaba Dios con su paciencia, ahí estaba el Señor con su amor. Aunque él estaba negándose a hacer lo que él estaba mandando, pero Dios ahí estaba el Señor con su misericordia. Y es que la palabra dice que el Señor, hermano, nos ama a todos por igual. Lo que Él no ama es lo que hacemos, el pecado que practicamos o que practica la humanidad. Eso es lo que Dios nos ama. El Señor nos ama a todos. El Señor ama a todas las personas de esta tierra porque Él los creó. Pero lo que pasa es que a veces no hacen lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando nos apartamos del camino del Señor, entonces es problema. Cuando Dios nos trae, gloria a Jesús. Pero cuando nosotros nos hacemos rebeldes, no atendemos el llamado de Dios, entonces hay serios problemas con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí, ¿verdad? Vamos a luego leer tengo unos puntos aquí importantes. Dice, gloria a Jesús. Confianza y seguridad en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre. Confianza y seguridad en Dios. No dudar. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús lo llamó? Ven. Pero empezó, dice, los vientos fuertes, Señor, me hundo. Y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó los ojos del Señor. Eso fue lo que a mí me pasó también. Por fijarme en lo que hacía el otro hermano. Ay, no, para ser como fulanito, mejor sigo. Mejor, no voy, mejor así, no. Entonces, es tremendo estar en una situación así, entre la espada y la pared, que Dios te dice, tienes que tomar decisiones, porque ahí estás estancado, no estás haciendo nada, no estás creciendo, estás estancado. Gloria a Jesús. Confianza y seguridad. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y no dudar de ella. Fue escrita por el dedo de Dios y lo que Él dice, eso es. Cree que hasta donde Dios nos dirige, ahí Dios nos atiende. Hacia donde nos guía, ahí está su provisión. La fe no permite que la amenaza de las privaciones, gloria a Jesús, hay un gancho aquí que no lo entiendo, alteren el curso futuro decidido por Dios. Gloria a Jesús. Cuando usted y yo tenemos fe, vivimos por fe y no por vista. Dice que nosotros, hermanos, estamos, si tenemos nuestros ojos, la mirada puesta en el Señor, como que usted esté viendo ese foco fijamente y no quite la mirada. Amén. Entonces no vamos a perecer. Estamos seguros en Dios. Gloria a Dios. Esta noche le damos la gloria al Señor, porque Dios nos ha hablado. Yo siento que Dios nos ha hablado. Yo siento que Dios nos ha hablado. Ahí donde está, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. Solo voy a hacer una oración, una pequeña oración. No se preocupe, no.